una vez más aquí, amigos televidentes, en este su programa, Visión Económica, a las 18 horas. Don Leo Valverde y un servidor, Alejandro Noel, con una forma diferente de decir y hacer noticias. Bueno, en la parte internacional lo que está caliente es China, Estados Unidos, Taiwán y Japón. Así que vamos a comenzar con un análisis de la escaramuza de la Pelosi. La Pelosi es de la Cámara de Representantes, la presidenta de esa Cámara. Ustedes saben que la Cámara de Representantes, el Senado, está presidido por la mayoría de los partidos que estén, pero quien está siempre es el vicepresidente o la vicepresidenta de los Estados Unidos en la dirección de esa alta cámara. O sea que uno dice, ¿por qué los vicepresidentes tienen trabajo allá? Porque tienen trabajo congresional como si fueran uno más, pero siendo vicepresidente de los Estados Unidos. Pero en esta parte, una escaramuza en términos de ejercicios de guerra, demostrando las agallas, y creo que en la parte económica, y es la que yo quiero resaltar, qué cosas con los chips de las computadoras y de los teléfonos celulares y lo que quiere el gobierno de los Estados Unidos de convertirse en el mayor productor de chips para celulares, para computadoras del mundo. Así que, don Leo, vamos a entrarle a ese plato. La semana, muy confuso. El viernes pasado nosotros analizamos muy brevemente esta situación de la visita, ¿verdad? Y de la alerta que China le había hecho a Estados Unidos, que no iba a aceptar injerencia en el territorio de Taiwán, considerado por China una provincia de la China popular. Me dice la provincia rebelde. Sí, bueno, ellos consideran una parte de su territorio y una provincia. Eso tiene ya 50 y tantos años que actúan de manera independiente, con gobierno propio, pero China sigue reivindicando que esa es una provincia que le pertenece y que, ¿verdad? Y la reivindican. Habían amenazado el presidente de China y también el canciller con algunas represalias contra Estados Unidos por esa visita que hizo. Ella no fue a Taiwán directamente, ella tenía una gira, y de esa gira pues aterrizó en Taiwán y de Taiwán se fue a Corea del Sur. Lo cierto fue que la amenaza china se volvió una suerte de semi-realidad, porque China respondió de dos maneras. Primero, con una escaramuza, como tú señalas, militar, tirando una serie de misiles que bordearon las aguas y el territorio de Taiwán. Y por otro lado, también Japón dice que cubrió parte de los mares de esa área del Pacífico, ¿verdad? Entonces, ciertamente que ahí hay una situación. La segunda represalia que toma China es congelar una serie de relaciones comerciales que tiene China y acuerdos específicos como ese que tú estás señalando sobre el problema de la tecnología, y lo acaban de congelar hasta que la cosa sea clara y hasta que Estados Unidos produzca una situación. En el escenario internacional, eso obviamente que crea una gran preocupación, porque China hasta ahora se había manejado en la guerra de palabras, es decir, en el área de la política y la diplomacia, diciendo cosas, pero eso es diferente a movilizar los aviones y los barcos de guerra chinos, así abiertamente, ¿verdad? Y decir, aquí estamos nosotros, somos una fuerza, no nos fuñan porque respondemos. Eso obviamente que tiene otra connotación. Dios nos coja confesado a nosotros si con esa relación que tienen los chinos y los rusos ahora trabajando la creación de una moneda común, que lo vamos a hablar ahorita, eso obviamente que esto genera una franja internacional que profundiza y sella más los pactos que tienen China y Rusia. Y se está diciendo en los análisis internacionales que Estados Unidos va a tener que sentarse con China, con Rusia, a negociar. Y no solamente a negociar el caso de Ucrania, que vamos a hablar de eso también, sino a negociar el caso de esa incidencia que está teniendo Rusia ahora con la relación con los chinos y la situación de avanzada que tiene
en Ucrania. Déjame decirte, Alejandro, y ustedes, amables televidentes, ya Estados Unidos, por lo menos la promesa, no sé cuánto efectivamente le han desembolsado, pero van 24.000 millones de dólares en apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Y sus aliados de la Unión Europea, otros 12.000 millones. Estamos hablando de 36.000 millones, que eso es 3 veces el presupuesto de Ucrania. ¿Entiende? Entonces, 36.000 millones de dólares dan para resolver el problema de varios paisitos de América Latina, incluido Haití, que solamente con 10.000 millones que le asignen bien administrados se puede reestructurar la gobernanza en Haití e incorporar a Haití a la comunidad internacional como un país con la dignidad suficiente en todos los aspectos para ser considerado un Estado soberano e independiente. 36.000 millones de dólares. Y resulta que el impacto final de esa guerra todavía no hay un resultado que tú puedas decir en esto beneficia a Estados Unidos o en esto beneficia a Rusia, y finalmente qué beneficio saca Ucrania de ese conflicto en la intensidad que lleva en estos momentos. Repito entonces que la amenaza china ya expresada en una acción militar concreta, no de un blanco específico, sino de un aviso. Eso es lo que le llaman en la estrategia de la guerra de movimiento. Es decir, ya no es fijar postura y posiciones, es guerra de movimiento, movilizando tropas marítimas y aéreas con alta tecnología ofensiva, tirándola al mar, pero obviamente sabiendo que eso pone en riesgo todas las navales de los mismos Estados Unidos que están en las áreas de los conflictos que estamos mencionando en estos momentos. Sí, hay un análisis que se desprende de eso, y es que en junio de la OTAN, o sea, la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN, esta aumentó, triplicó tanto el gasto militar como la cantidad de soldados. O sea que están ellos repoblando anteriormente. Recuerden que todas las bases aéreas que tenía los Estados Unidos en Europa fueron cerrándose de una forma u otra, fueron cerrándose. Ahora resulta que estas mismas bases que habían sido ya abandonadas van a comenzar otra vez a tener eso. Y tiene un sentido lógico, y es la economía de guerra que mueve a todas estas naciones, principalmente a los Estados Unidos. Esa gran maquinaria de guerra que comenzó en los años de la primero y después en la Segunda Guerra Mundial fue que se perfeccionó la economía de guerra, que Eisenhower decía que era el motor que no debía convertirse en el motor de los Estados Unidos, sino que el sector privado, pero no en la guerra, debía liderar esto. Cuando pronunció aquel famoso discurso, cuando le entregó el poder a John Fitzgerald Kennedy en el 1961, fue 61, sí, porque en el 63 fue que mataron a Kennedy. Entonces, todas estas cosas que uno ve, que uno siente, que son movimientos que usted dice, bueno, ya le han metido 36.000 millones de dólares. Eso es para que la gente tenga una idea. Todo lo que produce la República Dominicana, la tercera parte de todo lo que produce la República Dominicana hasta el año pasado, porque ahora vamos a llegar hasta 104.000 millones, 105.000 millones de dólares. Pero 105.000 millones de dólares es la tercera parte, o sea, si son 36, son 108. O sea, estamos hablando de la tercera parte de lo que produce totalmente la República Dominicana. En un año. En un año. Y en 5 meses le han inyectado. Y en 5 meses le han puesto a Ucrania todo ese dinero. Entonces, tenemos que revisarnos cuáles son las perspectivas que tenemos con respecto a países como Haití, que como tú decías, con 10.000 millones de dólares y con una voluntad férrea,
Ustedes pueden estar seguros que Haití hacia adelante. Sin embargo, se gastan 36.000 millones en 5 meses. O sea, 3 veces y pico, 3.6 veces más en algo que no va a tener ningún resultado, porque los rusos se van a apropiar del terreno que ya tienen, porque eso es lo que ellos querían. Lo único que siguen dándole laga para ver si consigue algo más y algo más. Y ese es algo que nosotros tenemos que presenciar. De tal manera, yo considero de que en la parte que tiene que ver con la guerra en Ucrania, no es más que movimiento para que la economía de guerra se mantenga vigente, a mi manera de ver. No sé. Mira, qué le parece Rusia tiene intereses económicos en esa guerra, ¿verdad? Que es controlar los territorios por donde pasan los hidrocarburos que ellos suplen a Europa, por un lado. Por otra parte, Rusia quería definir quiénes son sus enemigos frontales. Y una manera de tú saberlo es abortando las avispas. Ya sabes perfectamente. Y la tercera cosa era empezar a definir un tipo de relaciones tirantes con Estados Unidos, y todo lo ha logrado. Todo esto que yo estoy planteando, cuando tú analizas, pues, obviamente que lo ha ido logrando paso a paso, porque ya los amigos, los aliados y los no aliados están definidos claramente respecto a este conflicto. El caso de Estados Unidos, que mantenía una posición casi de guerra fría por abajo, eso se destapó totalmente y ya eso está abierto. Y en tercer lugar, los territorios que quería controlar ya prácticamente están controlados por parte de Rusia. Don Alejandro, vamos a una pausa para venir al set final de Visión Económica a las 18 horas. Ya volvemos.